Muy bien, hoy es la tercera parte de este mensaje que lo podemos llamar guardando el corazón del temor, guardando el corazón del temor. Como lo dije desde el principio, este no es un mensaje original, yo no lo construí originalmente, sino fue un mensaje escrito en el siglo XVII por el teólogo y pastor John Flavel. Hicimos una revisión histórica, ¿no? Ese año pasaron cosas terribles, tremendas, pero lo que este hermano inspiraba a su iglesia por el Espíritu Santo, ¿a qué era? ¿A qué? No se dejaran llevar por el temor. Ahora, hay que aclarar, el temor es natural y es algo creado por Dios para ayudarnos a tomar decisiones de protección. Si vemos que algo es peligroso, paramos en la carretera, desviamos el camino. Bueno, hay un perro suelto, no sé. Esas son las decisiones básicas del temor. Pero el problema, y con lo que esta predicación propone, es controlar ese espíritu de temor. Y es controlar esa falta de confianza en el Señor. Y estar constantemente pensando en zozobra. Constantemente estar pensando en cosas que nos alejan del corazón del Padre, y ya no es el Señor el centro de nuestra atención, sino el temor por esa situación. En la primera sesión, desde siempre hemos repetido Proverbios 4:23, los tres textos importantes, Proverbios 4:23 desde diferentes textos, Nueva Versión Internacional. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Reina Valera del 60, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esa es la que nos aprendimos todos. Y pensábamos que solo era para adolescentes, que no se enamoren de cualquier persona, pero es algo mucho más profundo y potente. Y nuestra sagrada palabra de Dios para todos, versión oficial de la iglesia, dice: ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Y de eso se trata, guardar el corazón. Que el temor, que el miedo al futuro, que el miedo a la incertidumbre que siempre ha existido, no sea lo que controle nuestras vidas. En la primera sesión vimos pues el contexto histórico por el que se dio este tema, pero nos guiaba a dos principios. Veamos que toda la creación está en las manos de Dios, ¿listo? Y Él los controla. El segundo principio es recordar que Dios es un Padre más tierno de lo que nosotros podemos ser. Y hace 8 días usamos 4 recursos. El primero fue: recordemos las palabras de Cristo. Y recordamos Lucas 21:9, Mateo 10:26, no tengan miedo de los que matan el cuerpo, no tengan miedo de los que los persiguen, no tengan miedo del poder de este mundo. Y luego el cuarto punto fue: recordemos todos esos problemas innecesarios que el temor ha traído a nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos hemos trasnochado, hemos vivido preocupados día y noche para llegar a que ese temor que teníamos nunca se realizó, nunca se materializó? El 98% de nuestros temores nunca se han materializado. Esa vez que usted se metió al mar en Huanchaco, ningún tiburón lo mordió, porque en Huanchaco son muecos. ¿Listo? Bien, siguiente. El último punto era: el temor es una emoción que realmente agranda los problemas. Y diferentes textos bíblicos comparaban la grandeza de Dios con lo pequeños que son realmente los problemas, incluyendo la muerte. Porque como cristianos, nada va a evitar que también vayamos a morir. Pero aún la muerte es pequeña ante la oferta de salvación y vida eterna que tiene el Señor. Y por último, hablamos acerca de tener enfoque y conciencia en la voluntad de Dios, ¿sí? Y recordamos esa historia de ese senador romano que dijo: yo voy a hacer lo que es correcto. Y hacer la voluntad de Dios es eso, hacer lo que es correcto. Y no necesariamente es que nos va a ir bien. Muchas veces hacer la voluntad de Dios es sufrido, porque nos lleva a cortar relaciones, cortar hábitos y cortar cosas que nos están autodestruyendo. Y hoy, en la tercera y última parte, vamos a empezar por Proverbios 28:1. 28:1. Proverbios 28:1 dice: el perverso huye
sin que nadie lo esté persiguiendo, pero los justos viven tan confiados como un león. Esto se parece a un texto que leímos en Deuteronomio en la primera parte, que decía que ellos iban a estar tan atemorizados que el sonido de una hoja los iba a hacer correr. Y las hojas no son peligrosas, las hojas es una delicia escuchar hojas, ¿cierto? Pero el primer punto del que hablamos hoy es algo que nos ayuda a estar libres del temor, es una conciencia limpia. Una conciencia limpia. Hagamos este ejemplo, que es del hermano Flavel. Antes se usaba mucha pólvora, ¿no? Entonces, si usted le dicen, bueno, atraviese ese campo de pólvora con este balde de agua, ¿usted cómo atraviesa ese campo? Tranquilo, ¿cierto? O sea, pues si se moja la pólvora, pues se secará y listo, y usted atraviesa el campo con el balde. Pero le dicen, no, por favor, atraviese ese campo de pólvora con 2 antorchas gigantescas. ¿Cómo lo atraviesa usted? ¿Cierto? Que, oh, Dios mío, eso es no tener una conciencia limpia. Si tenemos esa antorcha que es una conciencia, yo debo esto, yo he hecho esto mal, no saben que estoy en esto, pues ese pólvora, ese polvorín que es el temor se va a encender con mayor situación, ¿sí? Entonces a veces creemos que los problemas nacionales, mundiales, que la guerra y todo eso es lo que nos tiene así, pero no conectamos que nuestra propia condición humana y aquellas circunstancias donde no hemos hecho las paces con Dios, donde no hemos confesado realmente el pecado y hecho cambios, ¿qué pasa? Pues provocan que ese temor, y hay cosas que hay que arreglar, porque hay que esperar tanto tiempo para solucionar cosas, sino decirle al Señor, Dios, guíame a hacer cosas y a tomar decisiones y a arreglar cosas. Si hay algo, una situación que necesitas confesar y arreglar con Dios, es el momento. Y no esperar a que una crisis provoque una ansiedad, una angustia tan grande que te nuble totalmente el entendimiento. La confesión es una práctica necesaria para delante del Señor, y no solo confesar, sino también tener la esperanza de arrepentimiento y cambio. La segunda recomendación es recordar experiencias del pasado, y esa está en Números 14:19. Números 14:19. Dice así la palabra del Señor: entonces te ruego por tu fiel amor, perdones el pecado de este pueblo, tal como lo has perdonado desde que salieron de Egipto hasta ahora. Estas son palabras de Moisés en medio de una crisis que la gente de ese momento hizo grandes pecados, grandes problemas, y básicamente iban a ser borrados, pero Moisés ora y le dice al Señor, te ruego por tu fiel amor, perdones el pecado de este pueblo porque es la primera vez, ¿no? ¿Qué dice? Tal como los has perdonado desde que salieron de Egipto hasta ahora. Ahora, si le pidiéramos perdón a Dios en este momento, ¿es la primera vez que lo hacemos? No, lo hemos hecho muchas veces. Y en su gran amor y misericordia nos ha perdonado. Ahora, recordemos, algo que nos ayuda a vencer el temor frente a una experiencia es: el Señor ya me ha ayudado en estas situaciones de salud, el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido bueno. Yo, por ejemplo, a veces escucho a algún predicador que pues no es muy bueno, pero tiene un don de Dios para decir cosas que lo animan a uno. O sea, que uno recibe un ánimo tremendo, ¿sí? Y yo digo, yo lo escucho, ¿sí? De vez en cuando yo lo escucho y me anima, y yo creo que eso es lo que necesitamos, escuchar personas que nos animen, o usted mismo recordar, como dice Números 14, que desde Egipto el Señor ha venido perdonándolo y bendiciéndolo una y otra vez. Ahora, este tercer punto es tal vez el punto cumbre y el punto más desafiante, y es el punto de ejercitar la fe. Y vamos a leer 3 textos aquí. El primero está en Salmos, capítulo 56. El Salmo capítulo 56, versículo 3 dice: pero cuando siento miedo, pongo toda mi confianza en ti. Ahora, ¿es que no tuvo miedo? Sintió miedo. Y la semana pasada leímos en Isaías: cuando pases por el agua,
No dice no te mojarás, dice no te ahogarás. De pronto te vas a pegar una que otra hundida, ¿cierto? De pronto te vas a mojar mucho, pero no te ahogarás. Y dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. No dice no te ahumarás, probablemente se va a ahumar, probablemente va a arder un poquito la piel. O sea que las pruebas de salud, las pruebas de la nación, las pruebas emocionales, los problemas relacionales, familiares, son una realidad para todos, cristianos y no cristianos. La respuesta es que aunque estemos pasando por ellos, tenemos que ejercitar nuestra fe y decir, ok, yo voy a atravesar esta situación, pero lo voy a atravesar de la mano de mi Padre. Y esa es una de las cosas que me encantan de la teología del reino de Dios. Porque digamos existen dos extremos. Uno que dice, mijo, esto ya está prefabricado y le tocó lo que le tocó, así que ni ores, sino ya, si le tocó y se acabó. Y otra muy extrema que dice, no, es imposible que un cristiano esté enfermo, es imposible que un cristiano tenga problemas económicos, usted ora y ya todo se soluciona, todo se soluciona. Ninguna de las dos es verdad, porque en ocasiones Dios en su gracia muestra su reino y nos trae sanidad y nos trae recuperación económica, pero otras veces no. Y cuando esas veces no, tenemos que practicar el Salmo 56:3. Pero cuando siento miedo, pongo toda mi confianza en ti. O sea, porque no estás solo atravesando la dificultad, Dios está contigo. ¿Cuáles son los mejores jefes? Los que mandan un correo y solucionan todo. No, los mejores jefes son los que dicen, vamos a vender. Y se va al terreno con usted y conoce al señor de la tienda y conoce los productos, conoce las referencias, sabe negociar. Eso es un jefe, ¿cierto? Esos jefes que envían correos desde Bogotá no sirven. Los jefes que están en terreno dando la batalla son los que sirven. Así mismo es el Señor. No tenemos, dice la palabra en Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino que, ¿qué pasó? Sufrió todo lo nuestro sin pecado. Así que no estás solo. No hacemos parte de una religión que tiene una élite. Obviamente Dios, es soberano, pero a la vez, esa es la gran diferencia del cristianismo, se hizo hombre para vivir lo mismo que vivimos nosotros, sin pecado. Avanzamos al Salmo 112, versículo 7. No les teme a las malas noticias, porque su corazón está firme, confiado en el Señor. Y a veces parece que los cristianos no van a escuchar malas noticias, ¿sí? No, eso de que haya una guerra en Medio Oriente, no va a pasar, ¿cierto? No, eso de que haya polarización política, de que haya crisis económica, violencia, problemas familiares, eso no va a pasar porque con el Señor todo es posible. Eso es mentira. Los cristianos desde el siglo cero hasta hoy han estado sujetos a las mismas enfermedades, a las mismas dificultades, pero la gran diferencia es que en ocasiones el Señor interviene y hace algo sobrenatural, y por eso siempre oramos, pero en otras ocasiones, el Señor está con nosotros, acompañándonos en medio de los diferentes tránsitos, de las diferentes circunstancias. No podemos caer en la trampa, porque se acercan elecciones, otra vez de decir que ponemos toda la esperanza en un candidato. Eso no lo hace un cristiano. No, es que ese es el de los cristianos, el que resucitó, el que Dios sanó. No, amiguitos, pongan su confianza en el Señor. Ya sabemos que los gobiernos son humanos, por lo tanto todos son caídos y todos tienden hacia el pecado. Seguramente uno será mejor que otro, seguramente, pero ponga su confianza en el Señor. Lo que están provocando estos medios, esta idiocracia de las redes sociales, es hacer que las personas estén obsesionadas por qué va a decir el uno, qué va a decir el otro, tomar un bando o el otro. Vivamos en la libertad que Dios nos ha llamado, no vivamos bajo el yugo de un algoritmo de programación. Ahora, Isaías 26:3. Ejercitemos la fe. Isaías 26:3 dice lo siguiente: tú les das ¿qué? Paz a los que se mantienen pensando. Perdón que sea tan repetitivo, pero como profesor
Cuando entiendo que hay un tema clave con mis estudiantes y como mi pasión y el don que Dios ha puesto a mí es enseñar, yo les digo, ahí está el color. Si usted entiende esta idea, gana el parcial, punto. Y aquí es lo mismo. Esta es la idea de guardar el corazón. Tú, ¿qué dice Isaías 26:3? Tú le das paz a los que más ven redes sociales. ¿No? Pero si eso es lo que hay que hacer, ¿no? Ok, tú le darás paz a los que ven más noticias, porque es que de pronto hay una guerra, como si no viviéramos en guerra hace 60 años, o realmente desde la independencia, o si vamos más atrás, desde que los españoles sacaron a los indígenas, desde ese día vivimos en guerra. Entonces, ¿cómo así que qué pasa si va a haber una guerra? Vivimos en guerra. Tú le das paz a los que se mantienen pensando en lo que dicen los vecinos, en lo que su tío rico le dijo. No, a los que se mantienen pensando, no me gusta lo que usted dice, pastor, excelente, que usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo conmigo, pero en lo que dice la Biblia, discútale a él, a mí no me discuta. Le estoy diciendo que la Biblia dice que tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti. ¿Por qué? Porque en ti han puesto su confianza. Y lo que hemos hecho como seres humanos desde nuestra adolescencia es, si mi problema es del corazón, del amor, me la paso pensando en el amor y buscando consejos en el amor, cuando yo tengo que poner mi confianza en Él, confiar en Él y Él resolverá el asunto, me guiará por medio de su espíritu. Estoy pensando en economía y cómo hago más negocios y me obsesiono con nuevas fuentes y por eso caemos en las criptomonedas y en una cosa y en otra, y hace 30 años era, ¿qué? Las pirámides de MG, hoy en día son las criptomonedas, mañana va a ser la cosa con inteligencia artificial, pero no hemos resuelto el asunto principal, que pienso en mi Dios para confiar en mi Dios. Y Él me va a dar la sabiduría para tomar las decisiones del corazón, para tomar las decisiones económicas que necesito para mi vida. De nuevo, usted puede estar en desacuerdo conmigo porque yo solamente soy un funcionario de este reino. Pero si está en desacuerdo con lo que dice ese texto, háblelo con el rey, a ver qué conclusión llegan. Y creo que la conclusión es clara, haga caso. Listo. Ahora, hay un cuarto punto que me sorprende porque corresponde a una mentalidad de otro siglo, pero creo que necesitamos recuperar. Y está en Nehemías capítulo 6, versículo 10 al 11. Por si acaso, Nehemías está mucho más atrás de Isaías, antes de los Salmos. Nehemías 6, 10 al 11. Nehemías 6, 10 al 11. Dice, un día fui a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Meitabel. Él estaba encerrado en su casa y me habló, ¿qué? ¿Cómo le habló? Muy preocupado. No, esta situación. Le dijo, Nehemías, vayamos a la casa de Dios y quedémonos dentro del templo. ¿Qué malo tiene eso? Con las puertas cerradas, porque vendrán esta noche a matarte. Pero yo le contesté, ¿por qué tiene que huir un hombre como yo? Yo no le debo nada a nadie para tener que entrar al templo a salvar mi vida. Yo no tengo por qué esconderme de nadie. Y me di cuenta que Semaías no hablaba en nombre de Dios, sino que decía esa profecía porque Tobías y Sanballat le habían pagado para que lo hiciera. Lo contrataron para asustarme y hacer que cometiera pecado al abandonar mi trabajo. Con eso ellos planeaban tener una razón para desacreditarme. Y este cuarto punto es pensar más en honrar el cristianismo que en mi seguridad personal. Pensar más en honrar al cristianismo que en mi seguridad personal. Tengo que hacer dos contextos para aclarar este punto. El primero es Nehemías. Nehemías es un líder que está reconstruyendo los muros de la ciudad en una época de crisis y tiene muchos enemigos. Y uno de esos y como saben que Nehemías escucha a los profetas, escucha lo que Dios dice, sobornan a un profeta para que ese profeta le diga, no, Dios me mostró algo, así es el Señor, y metámonos al templo porque te van a matar. Pero el Espíritu del Señor le revela a Nehemías, esto no es cierto. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace sobre la iglesia, no crear profetizas o profetichos que le digan a la iglesia qué tiene que hacer, sino que la iglesia tenga la capacidad de discernir si una profecía viene del Señor o no, pero no simplemente comer entero, es que esto lo dijo el profeta tal.
Es abrumador como en el siglo XXI la iglesia sigue diciendo, es que el profeta tal dijo tal cosa, y sobre todo hoy pues con todo el auge de redes sociales, fulano de tal profetizó. ¿Y en serio? ¿No hay una iglesia que discierna? ¿No hay una iglesia que estudie la Biblia y diga, esto es cierto? ¿Esto es verdad? Simplemente se asume que la palabra de un hombre, porque le pone el epílogo, así es el Señor, ¿es verdad? Y entonces Nehemías, con el discernimiento del Señor, no le hace caso a este tipo y guarda su reputación. Pero en este caso, lo que el hermano Flavel quería decirnos era que muchas veces, si somos cristianos que huimos a los mismos temores, hagamos de cuenta, ¿se acuerdan que todos creían que el mundo se iba a acabar? Entonces supongamos que sale un profetizo que dice, hoy va a caer un meteorito en Londres. Entonces, ¿qué hacen los cristianos? No, salgamos corriendo de Londres. ¿Cuántos cristianos no estaban esperando el año pasado una cosa absurda de una luna? Yo no sé. Y hace 2 años también que la luna es sangre y escribieron libros y la luna roja. ¿Cuántos cristianos creyeron en eso? La pregunta es, no crea estupideces, sino crea al Señor, sea inteligente y no trabaje solo por su honor, sino por el honor de los cristianos. Es decir, que la gente diga, los cristianos no corren como corren los demás. Los cristianos no son manipulados como son manipulados los demás. Los cristianos, antes de creerle a una red social o a un pastor cualquiera en redes, le creen a lo que dice la Biblia, disciernen lo que dice la Biblia, se reúnen en comunidad para discernir lo que dice la Biblia. ¿Sí ven la diferencia? Y de tal forma ya no está pensando usted solamente en su seguridad personal, de huir de Londres porque va a caer un meteorito, sino porque usted tiene su confianza en el Señor. Y la palabra de Dios, este libro, aprovechando esta cámara genial, este libro que es la Biblia, ¿cómo es que lo hacía Marcos Witt? Así, ¿cierto? Se ve bien. Este libro, la Biblia, es lo que realmente marca la diferencia en los creyentes. Como yo soy un anciano digital, yo no leo la Biblia de mi celular, lo leo acá. De vez en cuando, a todos les hemos regalado una Biblia. Léala, utilícela, márquela, desgástela y en unos años compra otra. Pero esta es la base del cristianismo. Esta es la base. Si usted dice, yo no tomo una Biblia hace 2 años, algo está fallando en su cristianismo. Este es el momento de ser discipulados y de leer la Escritura. Ahora, los últimos 2 puntos son tremendos, porque lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 10. Ya lo habíamos leído, pero le vamos a dar otra perspectiva. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10:28 dice, no les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Más bien témenle a quién, témale a quién, a Dios, porque puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. A veces cuando, ¿está así mi agua? Gracias, gracias. Yo no sé por qué cuando se leía este versículo en Reina Valera, daba la impresión como que era el diablo, me parecía a mí, como que el diablo es el que puede enviarlos al infierno, algo así, pero no es así, es el Señor. O sea, con el 5.º punto, ¿sí es 5.º? Sí, es eternidad. Si usted está aquí, no está para pasar el domingo, porque hay cosas más entretenidas. En 8 días va a estar el Tour de Francia, eso es más entretenido. No se trata de entretenimiento, se trata de discernimiento, se trata de decir, estoy construyendo para mi eternidad. Todo lo que hacemos como cristianos no lo estamos haciendo para ganar puntos, para ganarnos el cielo, pero sí para hacernos cada vez más conscientes de lo que Cristo ha hecho en nosotros y estamos teniendo una respuesta en esta tierra a lo que Cristo está construyendo en nosotros para la eternidad, ¿vale? Entonces ser conscientes de la eternidad, ya lo expliqué hace 8 días en detalle, nos prepara para cualquier momento, porque estamos ya listos para el Señor. No hay que tener una vida que diga, uy, no, a mí me faltó. No, ya estoy listo para el Señor. Ese es el llamado y no es tan complicado. Es que queremos estar listos para el Señor cuando llegue a un estadio o cuando vaya de misionero al África. No estará listo para el Señor es muy fácil. Sea un buen esposo, sea un buen padre, sea un buen ciudadano, viviendo los principios del reino. Predica el evangelio, discipula a otros, haz parte de una comunidad. Eso no requiere muchos recursos, sino simplemente dedicar el corazón
y entender que todo lo que hago dentro y fuera de la iglesia es santo, es sagrado y debe glorificar a Dios. Y ya nos está dando un indicio acá, y ese indicio es que le temamos ¿a quién? A Dios. Pero ojo que ese temor no es la acción de vivir con miedo, como recuerden en el colegio ese profesor regañón. Eso no es vivir con temor a Dios. Ese profesor que llegaba a regañar, no, ¿cierto? Lo detestábamos. Y cuando ese señor se murió, nadie fue al funeral, ¿cierto? En cambio, cuando se murió el que era buena gente, todos fueron al funeral. Bien, entonces, así no es el Señor. El Señor no es un profesor mala onda, opresor, cruel. Pero temor significa que yo soy consciente de mi eternidad y que quiero vivir toda mi vida para su gloria. Así que una buena traducción en castellano sería temor reverente. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13. Doce, 8, 12. Perfecto. Isaías 8, 12, 13 dice, el Señor me habló y me advirtió que no siguiera, perdón, estoy leyendo desde el 11 porque está genial. Es más, leamos el subtítulo que está en la Sagrada PDT. Es a Dios al que hay que. Listo. Otra cosa, si no está de acuerdo conmigo, puede no estar de acuerdo conmigo, pero está de acuerdo con la palabra del Señor. Isaías capítulo 8, versículo 11 hasta el 13. Dice, el Señor me habló y me advirtió que no siguiera el camino de ese pueblo. Él me dijo, no llamen conspiración a todo lo que la gente le dice conspiración. No tengan miedo de todo lo que ellos tienen miedo. No teman. Solo al Señor Todopoderoso es a quien ustedes deben considerar santo. Solo a Él es a quien hay que honrar. Solo a Él es a quien hay que temer. ¿Lo leemos otra vez? Es que está muy bueno. Es la conclusión de esta predicación. El Señor me habló y me advirtió que no siguiera el camino de la gente. Él me dijo, no llamen conspiración a todo lo que esta gente le dice conspiración. No tengan miedo de todo lo que ellos tienen miedo. No teman. Solo al Señor Todopoderoso es a quien ustedes deben considerar santo. Solo a Él es a quien hay que honrar. Solo a Él es a quien hay que temer. Está genial. ¿Listo? Para los que les gustan los tatuajes grandes, ese es. Listo. Ahora, Hebreos 5:7 para terminar. Porque es el mejor ejemplo, siempre van a ser las acciones y las palabras de Cristo. Con Hebreos 5:7 cerramos estas ya 3 domingos estudiando cómo guardar el corazón del temor. Y Hebreos 5:7 dice así: cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda, porque era el único que lo podía salvar de la muerte. ¿Lo salvó? No, porque hay que cumplir ese intercambio de Él por nosotros. Él sufrió el castigo de nuestros pecados, por eso no lo salvó. Pero ¿qué pasó? Jesús oró llorando y suplicando a gritos. Y Dios sí respondió a sus oraciones, porque Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba a Dios. Porque Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba a Dios. Esa es la gran conclusión, iglesia. Jesús nos da el ejemplo. Jesús antes de la cruz, no, eso dijo, no, yo no tengo miedo. ¿Quién dijo miedo? No, no, no. Él sufrió con angustia, pidió que la copa no recibir eso. Y muchas veces yo me atrevo a pensar de forma individual, que sí, el sufrimiento físico era terrible, pero yo creo que el mayor dolor para Jesús era estar separado del Padre y cargar con los pecados de todos nosotros. Yo creo que eso es mucho más grande que cualquier dolor físico. No de menosprecio el sacrificio físico de Jesús, pero digo, también había una gran carga espiritual, era separarse de Dios y cargar todo su pecado sobre él mismo. Pero él pidió ayuda
Dios lo fortaleció y Él venció en la cruz, porque Él no quedó en la cruz, ¿cierto? Al tercer día resucitó. Así que ese es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo es el de Jesús orando en Getsemaní, que a pesar de que sintió temor en un momento, entregó esto y recibió del poder. Y eso es la gran conclusión, iglesia. Usted no está solo, usted tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es para que Estela y yo cantemos, no. El Espíritu Santo es para que usted y yo tengamos un recurso más allá de nuestras capacidades, fuera de las cuatro paredes de esta iglesia, para enfrentarlo todo. El Señor está contigo, no tengas miedo, el Espíritu Santo es para eso. El Espíritu Santo está en nosotros para ir más allá de nuestras propias tentaciones, para ir más allá de nuestros propios temores. Recordamos entonces los 6 puntos que vimos hoy. En primer lugar, para vencer el temor necesitamos una conciencia limpia. Nada de andar con antorchas en medio de la pólvora. Segundo, recordar experiencias del pasado. Tercero, ejercitar la fe. Eso es lo más desafiante, pero ejercitemos la fe. Cuarto, pensar más en el honor del cristianismo que en nuestra propia seguridad personal. Eso no lo piensa nadie en este siglo, pero es necesario. Quinto, ser conscientes de la eternidad. Y el último punto, ya no tememos al mundo, sino tenemos un temor reverente a Dios. Y el mejor ejemplo nos lo dio Jesús, que en medio de enfrentarse a la muerte, fue en Getsemaní, oró, fue fortalecido y pudo caminar en fe y en victoria. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias al Señor que nos permitió durante estas 3 semanas estudiar. Nos permitió durante estas 3 semanas estudiar y vamos a orar al Padre y a descansar en el Señor. Descansamos en ti, descansamos en tu gracia, en tu misericordia, en tu fidelidad. Y hoy pedimos que seas tú obrando en medio de nosotros. Hoy pedimos que seas tú, Señor. Entregamos cada una de estas enseñanzas. Yo sé que has sido muy directo con nosotros, que a veces se siente como cuando en un partido de fútbol le dicen a una persona, vaya, corra más duro, está muy lento, y uno está cansado y uno quiere hacer más, pero si el técnico lo dice, hay que hacerlo. Y hoy nuestro técnico de técnicos, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nos está hablando una y otra vez. Estas 3 semanas ha sido preciosa su palabra y su coherencia guiándonos. Así que hoy pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir por encima del espíritu de este mundo y ser realmente hombres y mujeres del reino, ser realmente hombres y mujeres conectados con la voluntad del Padre, realmente ser hombres y mujeres que se conectan al Señor. Ayúdanos a ser personas con conciencia limpia. Y aquí ninguno se puede parar con una conciencia mejor que la del otro, sino que al contrario, hoy juntos como iglesia decimos, Señor, te confesamos que hemos pecado muchas veces, que nuestras palabras han lastimado a otros, que sobre todo nuestros pensamientos constantemente están juzgando a otros. Y te pedimos perdón por nuestros pecados, por mirar los de otros y no reconocer los propios. Porque una conciencia limpia nos permitirá caminar en mayor libertad y vivir libres del temor. Hoy oramos, Señor, porque pedimos para nuestras vidas que el Espíritu Santo nos recuerde experiencias del pasado donde Él ya nos ha dado la victoria, aún sobre circunstancias más exigentes, más desafiantes. Por favor, lo más duro es ejercitar la fe. Pero no estamos solos, sino es el Espíritu Santo el que nos ayuda. No podemos, pero con el Espíritu Santo sí podemos. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo. No necesitas necesariamente hablar en lenguas, ya tienes al Espíritu Santo. Y permite que Él actúe en ti para te pueda ir y ayudar más allá de las circunstancias. Hoy oramos para recuperar esa mentalidad que es de otro siglo, pero pensar en la honra del cristianismo, en que nuestras decisiones representan no solamente nuestra fe personal, sino la fe de la iglesia global. ¿Cómo podemos honrar a Cristo y pensar más en Cristo que nuestra seguridad personal? Hoy oramos para ser conscientes de eternidad, para no vivir al día como vive este mundo, sino ser conscientes que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Y sobre todas las cosas, cambiamos el temor al mundo
por un temor reverente a Dios que nos lleve a obedecer al Padre en toda circunstancia, así como Cristo nos dio el ejemplo en Getsemaní. Gracias, bendito Espíritu Santo, porque en esta mañana estás dando fuerza, sabiduría y vida. Creemos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar tan atentos estos 30 minutos y, iglesia, que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Bendiciones y una feliz semana para todos.